nacimiento nuevo. Texto base: Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25, en la versión Dios habla hoy. Y el título de la enseñanza: así vive un hombre que ha nacido de nuevo. Así vive un hombre que ha nacido de nuevo. Quiero hacer ahí un pequeño resumen de más o menos de junio para acá. Dios hizo un cierre de ciclos doctrinal y nos direccionó a proyecto de vida, ¿verdad? Todos debemos tener un proyecto de vida. Todos debemos tener un ¿qué? En todas las áreas. ¿Cuáles son las áreas de un proyecto de vida? Área personal, área académica, área laboral, área familiar, área financiera y área ministerial. Pero para que ese proyecto de vida salga adelante, es necesario que el área personal esté fundamentada en Cristo Jesús. ¿Qué traduce eso? Que el hombre debe nacer de nuevo. Si alguna de tus áreas está mal, escúchame muy bien, si alguna de tus áreas, si tu área académica está fallando, si tu área laboral está fallando, si tu familia está fallando, si tus finanzas están caídas, si tu área ministerial no está como debe estar, el problema no está afuera. Es necesario que tú tengas un nacimiento nuevo, o habiéndolo tenido, que crezcas en el Espíritu. Amén. ¿Puede un hombre predicar en un púlpito a 10, a 100, a 1000, a 100,000 estando en pecado? Sí. ¿Puede un hombre predicarle a uno y a cientos, transmitiendo una palabra muy bonita y muy bíblica, pero en el fondo emanando un espíritu de muerte? Sí. Por eso tú no te puedes quedar con la predicación de un hombre. Tú no te puedes quedar. Si no hay relación personal, ahora sí está perfecto esto. Si tú no tienes una relación personal con la palabra de Dios, con la Biblia, tú nunca has nacido de nuevo. El nacimiento nuevo no es emocional, no es sentimental, no es el show demoníaco que hacen en muchas congregaciones. Acuérdese de algo: cada vez que Jesucristo sanó a alguien, cada vez que Jesucristo expulsó un demonio, cada vez que Jesucristo hizo algo, ¿el que hacía? Se quedaba callado, decía: no le cuente a nadie. Como era la ley todavía, decía: vaya y cumpla con la ley, páguele a los sacerdotes lo que tiene que pagarle, pero cállese. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu es muy diferente a lo que hoy dicen que es vida del Espíritu. Es muy diferente a lo que hoy llaman vida del Espíritu. Pues muy bien, ¿sí? Hoy vamos a sumergirnos en una de las cartas, iglesia, que para mí son el corazón de la Biblia, personalmente. La carta a los Romanos es el centro de la perfecta doctrina o enseñanza saludable para el creyente en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, mi amado, es el ejemplo para la iglesia de una verdadera vida en el Espíritu. Él, ¿por qué? Pues aunque él no conoció cara a cara a Jesucristo, ni convivió con él aquí en la tierra, dejó los escritos o pergaminos de mayor riqueza para el crecimiento de la iglesia. Pablo nos muestra en sí mismo la verdad real de cómo vive un hombre nacido de nuevo que no conoció en cuerpo a Jesucristo. Pablo no fue apóstol del Cordero. Los apóstoles del Cordero son los 12 que convivieron de él. Judas cayó de su apostolado, luego nombraron a Matías. Pero Pablo no fue apóstol del Cordero. Escucha esto, qué regalo tan grande. Sin haber sido apóstol del Cordero, es el hombre a quien Dios le revela por el Espíritu aún cosas más grandes que Pablo dejó escrito en sus cartas. Es difícil entender lo que Pablo habla. Y Pedro vivió con Jesucristo. Pedro vivió con Jesucristo. Pedro durmió con Jesucristo. Por eso es más importante que el logos, el rema. Pablo tuvo el rema, no el logos.
¿Estamos acá, iglesia? Muy bien, entonces acompáñeme a que hablemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Colóquese sobre sus pies, por favor. Versión Dios habla hoy, capítulo 7 del apóstol Pablo, versículo 15 al 25. Leámoslo todos, leamos la palabra de Dios. Digamos todos: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Amén. Mira, aquí Pablo, siendo un hombre nacido de nuevo, reconoce que hay dentro de él una lucha interna. Míralo muy bien. Hay una lucha interna, pero él ya no está peleando con demonios afuera. Él ya no está echando aceite en las calles, ni en las plazas, ni en las montañas, ni a personas. El que está diciendo: al mirarme a mí mismo, no entiendo esto. Está reconociendo que hay algo dentro de él. Cuidado con esto. Versículo 17, saltemos al 17. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios así. Dice: así que ya no soy yo quien lo hace, es mi esposa, es el pastor, es Juan Manuel Santos, es el comunismo, es la guerrilla, es mi hermano, es mi esposo. No, ¿qué dice Pablo? Está dentro de mí lo que no entiendo y afuera me sigue haciendo daño a mí y le hace daño a los demás. Cuidado con esto. ¿Dónde está el verdadero enemigo? Dentro de ti, no afuera. ¿Sí? Por eso la doctrina de guerra espiritual es una abominación. Yo encontré Biblias que decían: la Biblia del guerrero espiritual. ¡Qué abominación! Doctrinas de guerra espiritual donde llevaron a cientos de creyentes a pelear con demonios afuera. Pude ver personas echando aceite por las calles de una ciudad que para que esa ciudad sea ungida. Por eso es que Satanás se burla del pueblo creyente. Él dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó entender mi palabra. Tienen mi palabra, el logos, pero no la entienden, no tienen el rema. Tienen la Biblia, la leen, la proclaman, intentan vivirlo,
pero no la entienden. Perdón, cuidado acá, aterricemos algo. Un nacido de nuevo, al igual que alguien que no ha nacido de nuevo, sigue cometiendo errores. El que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga. Por eso el pueblo creyente, no la iglesia de Jesucristo, se volvió una masa de hipocresía, donde todo el mundo quiere venir a aparentar una vida espiritual que ni por el forro la tienen en ningún lado, porque hay que aparentar, ¿sí? Sobre todo aquí o en el trabajo, pero en la casa, ¿qué va a aparentar uno? Nada, porque en la casa somos lo que somos. Es más, hay esposos que en su casa aparentan y en realidad lo que son, o esposas que aparentan mucha lealtad, mucha fidelidad y por fuera. Pero ese no es el punto. El punto es que ante Dios todos somos pecadores. El problema es que tú estás luchando con un enemigo donde no está y donde nunca lo vas a vencer, por seguir doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Sí? Mira que Pablo acepta que habiendo nacido de nuevo, el pecado sigue morando en él. Dentro del Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿había pecado? ¿Sí o no? Bueno, y si dentro de él no había pecado, entonces ¿qué fue lo que él venció? ¿Y dónde lo venció? Si el pecado nunca estuvo afuera. Y la palabra enseña que Dios no tenta a nadie, porque Dios no puede ser tentado, sino que el hombre, desde sus propios deseos y concupiscencias, es tentado, seducido y atraído. Y si Jesús no fue tentado dentro de él, dígame una cosa, ¿dónde fue tentado él? Por eso en Hebreos dijo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, pues él fue tentado en todo. ¿Qué estaba diciendo? Jesús dentro de él sintió lo mismo que siente un hombre pecador. La diferencia, Jesús nunca se dejó arrastrar por ese pecado que ha estado y estará adentro. ¿Cómo así? Si él nace del Espíritu Santo, el esperma, el semen, la semilla, la simiente es la del Padre, Espíritu Santo, pero el óvulo ¿de quién es? Y si dijésemos que en Jesús el pecado no estuvo adentro, estaríamos diciendo que María es Dios. Entonces, cuando él fuese llevado al desierto, ¿dónde fue que lo tentó Lucifer? Dentro de él. ¿Qué era la naturaleza que le había transmitido? María. María no podía haber nacido de nuevo, sino hasta que su hijo muriera y resucitara allí en la cruz del Calvario. ¿Está claro esa parte? Porque hay gente que dice, pero Jesús, si él es santo. Santo. La pregunta es, según la Biblia, para ti, ¿qué es santo? Apartado. Pablo aquí lo está confirmando. Pablo está en la misma posición ahora que Jesús, a la diferencia que Pablo y tú y yo, si venimos de semen contaminado y de óvulo contaminado. Jesús viene blindado por la semilla de Dios, pero tiene que entrar en un óvulo totalmente pecaminoso. Ahí es donde él, cuando crece, se encuentra con la iniquidad. Afuera, no, adentro. Por eso le dijo a los fariseos, ustedes están podridos por dentro. ¿Por qué? Porque él miraba a su interior y decía, wow, pobrecitos, ellos no saben lo que hacen, son inconscientes de esto que llevan adentro. Y ustedes piensan que con matar corderos, becerros, machos cabríos,
palomitas y traer allí el cereal y el trigo, con eso se va a dar no más ignorancia. Ahora vengo, como se dice en el libro de mí, a hacer tu voluntad. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, mire esto tan lindo, ¿sí? Léalo bien despacio conmigo, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, él ya tiene entendimiento, ¿sí? No reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Oye, mira qué lindo, mira qué lindo. Vamos a suponer que Pablo tuvo esposa y vamos a aterrizar este versículo en una relación matrimonial. Esa mañana la esposa le tiró la changua y los huevos fritos por la cara a Pablo. Y Pablo le dijo: y la camisa, mi amor, plánchela usted. Y vaya y siga ese Jesucristo, porque por seguir a ese Jesucristo no volvió a trabajar. Bueno, algo parecido con lo que vivimos. Pero Pablo ya no se levantó contra la mujer. Pablo dijo: mi amor, yo sé que lo que estoy sintiendo dentro de mí por lo que me acabas de hacer no es culpa tuya, es mi naturaleza débil. Porque sé que en mí sí tengo ahora, ¿sí?, el deseo de hacer el bien, la nueva naturaleza, pero también el deseo de hacer el mal. No te vuelvo a culpar, voy a centrarme en mi proceso. Lo que tú sientes cuando alguien te insulta, cuando alguien te maltrata, lo que tú sientes cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, eso que te hicieron no es lo que provoca lo que tú sientes. Eso que te hacen despierta lo que ya está en ti. ¿Y qué es lo que está en todos nosotros? La naturaleza débil. Pablo muestra la verdad del hombre nacido de nuevo. ¿Cuál es? La naturaleza débil y la naturaleza nueva. Él quiere hacer lo bueno y lo correcto. Cuando usted tiene una correcta interpretación de la palabra, lo primero que hace la palabra es llevarte a que te mires a ti mismo. No para juzgarte, sino para decir: muestra a ver, sentí rabia cuando me insultó mi esposa, pero esa ya estaba ahí. ¿Cómo así? Yo creo que llega el momento en que usted mismo provoca que alguien te insulte, a ver si lo que está dentro lo sigue esclavizando. El que entendió, entendió. Usted necesita que lo insulten. Usted necesita que lo maltraten. ¿Quieren ver el ejemplo perfecto? No lo dio él. Permitió que lo latigaran, lo destruyeran, lo escarnecieran, lo escupieran y sentir dolor. Pero ¿cuál era la verdadera prueba de él? Estar mirando a todo lado. Y permítame un poquito de locura, como decía Pablo. Cuando se levantaba el ADN del óvulo de María, él tenía que estar firme en el ADN del Espíritu Santo. Porque el ADN de María decía: pero hijo, tú tan bueno, tú nunca has hecho nada, ¿cómo vas a permitir que te hagan esto? Defiéndete, llama a esos ángeles para que acaben con estos pecadores. Y el ADN del Espíritu Santo le decía: silencio, hijo de Dios. Tu poder no se manifiesta destruyendo a otros, tu poder se manifestará destruyendo esa falsa voz que te dice que te defiendas. No te defiendas. Muere, muere. Por eso dice: hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la naturaleza débil. Porque esa naturaleza débil está viciada conforme a ¿qué? A deseos engañosos. Hay un deseo dentro de ti que se ve como bueno y te está engañando. Hay algo que todos deseamos que se ve como bueno y te engaña. ¿Sí? Por eso él dijo, versículo 23, renovaos
en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué la naturaleza débil desea algo que me engaña? Porque la naturaleza débil siempre estuvo ahí conectada al espíritu muerto del hombre. Cuando nace el espíritu, el hombre nuevo, ahí vuelve a morar el Espíritu Santo. Ya el espíritu nunca más estará muerto. Pero ¿dónde está la guerra? Ya la guerra no está en el espíritu, la guerra está en el alma, donde durante muchas generaciones se dejó huella en nuestro corazón o cerebro de una cantidad de pasiones, sentimientos, emociones y deseos que eran pecaminosos. Eso no se borra de la noche a la mañana. Santificación es que por la palabra rema del Espíritu, si tú perseveras, Él empieza a borrar esa parte que significa renovar el espíritu de vuestra mente. Aunque te duela mucho, tú ya no actúas como actuaba el hombre viejo. Te va a doler, pero ahora bendices. Porque hay una nueva voz, hay un nuevo poder, hay un nuevo hombre, hay una nueva autoridad, hay una nueva ley, hay un nuevo espíritu, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo reino que te dice: ahora donde maldecías puedes bendecir, ahora donde odiabas puedes perdonar, ahora donde estabas enfermo puedes sanar. Versículo 24: y vestíos, que nada tiene que ver con la parte de afuera. Por eso Él dijo: ustedes están vestidos muy bonitos por fuera, pero desnudos por dentro. Del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? Justicia, rectitud. En la rectitud de la santidad de la palabra. Ese versículo ahí, que luego se hace vida. Porque primero borra esas huellas, ese dolor, ese pecado, ese pasado. No palabras de habladurías que enseñaron a la gente: en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Pero es pura boca para afuera. Primero dentro. Una papaya, para que sea papaya, tuvo que haber sembrado una semilla. Un versículo es la semilla que dará el fruto del perdón. Si tú no siembras la palabra en tu mente, no se va a borrar. Por eso hay gente que nombra a Jesús, 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 y sigue las huellas de un camino de odio y falta de perdón. Es más, ni siquiera se han perdonado a sí mismos. Si se dan cuenta, en la carta Mágname, que Él no dijo, ¿no empezó a reprender algún demonio? En la carta a los Romanos en ningún momento habla de espíritus ni de demonios. En ningún capítulo habla de ellos. A lo último, en el 16 dice: y la palabra de Dios pisará a Satanás. No tiene un entendimiento. Hay mucha gente que dice: ay, Satanás lo único que mira es el número de mi zapato. Sangre de Cristo. Muy bien. Versículo 19, capítulo 7 del apóstol Pablo a los Romanos. Sigamos adelante. ¿Sí? El versículo 19, por favor, dice así, capítulo 7, versículo 19. ¿Cómo dice? No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Pablo, por el Espíritu, ya se conoce a sí mismo. Habiendo nacido de nuevo, reconoce el proceso de perfeccionamiento en el que está. ¿Él en dónde está? Dice: ¿cómo así? Pero pues ya Jesucristo se me... Pablo no podía decir: oiga, llevo 10 años congregándome, he traído diezmos, predico en las cárceles. No, era la vida de él no se podía engañar a sí mismo. El verdadero profeta no es el que habla mucho esto. El profeta es el cual, donde Dios nos sumerge en la vida verdadera. Venga y viva esto, mi hermano. Uno no necesita que nadie le explique nada. Y profetas en el nuevo pacto debemos ser todos. No para entrar en espíritu de adivinación, sino vivirlo. Eso que tú estás viviendo, que llamas duro, suave o como lo llamas, es la realidad donde Dios te sumerge en salón de clases para que el Espíritu Santo te enseñe. Deja de buscar que se arregle todo o se desarregle, o se acomode o se desacomode. Ríndete ante el Señor y dile: explícame.
¿Esto por qué y para qué es? Ya el religioso no vive peleando, cambia, decreto, ordeno, proclamo. No, no, no. Hoy esta clase, ¿qué debo aprender en esta clase? ¿Sí? Entonces, él ya entiende su proceso. Dice, bueno, muestra a ver, muestra a ver. Ya no culpo a mi mujer, no culpo al pastor, al presidente, a la guerrilla. Satanás está vencido, pero no puedo ignorar sus maquinaciones. Pero ¿cómo así, Martín? ¿Cómo así que lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo lo malo? ¿Qué pasa aquí? Pablo está enseñando a la iglesia, un hombre nacido de nuevo. Versículo 20, qué tremendo, mire este regalo que nos da el Espíritu Santo. Dice, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Cuidado con esta frase. ¿Por qué llegó Pablo a este punto? Hebreos 4:12. Mire por qué llega a este punto. Mire lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, no para afuera, penetra. ¿Se acuerdan la imagen del cerebro? Penetra. Y cuando usted ha permanecido, cuando usted no está en la palabra, su cerebro es un mazocote ahí, una masa que usted ni sabe. Todo lo que le pasa vive culpando a los demás y culpando a los demás. Cuando la palabra empieza a entrar, lo que hace la palabra es que partir el alma, sus pensamientos, sentimientos, emociones y deseos pecaminosos del espíritu. Antes de usted nacer de nuevo, antes de entrar la palabra en usted, su espíritu era uno con su alma, pero un alma pecaminosa. Póngame cuidado, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre dependíamos del espíritu de Dios. El alma dependía del espíritu del hombre que estaba unido al espíritu de Dios. El cuerpo tenía que obedecer ese mandato de un pensamiento, sentimiento y deseo sujeto a la voluntad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu de Dios se apartó. ¿Sí? Mírame acá. El alma siempre fue gobernada por el espíritu. El alma no buscaba afuera nada, porque adentro en silencio el espíritu le daba todo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando el espíritu se va de Dios, queda un espíritu muerto que ya no le puede dar nada a esa mente que a toda hora está pensando. Por eso compararon el corazón con la mente. El corazón no deja de palpitar, la mente no deja de pensar. Y la mente a toda hora quiere algo, y las emociones quieren algo, y los sentimientos, y siempre estamos deseando algo, dice el proverbio. Nunca cesará de desear el alma del hombre. Ya cuando el espíritu se apartó, el alma nuevamente volvió y miró al espíritu y le dijo: dame lo que siempre me has dado. Y el espíritu ya está muerto. ¿Qué tiene que hacer el alma? No se duerma, mirar al mundo exterior y empezar a llenarse de todo lo de afuera. Por eso Dios le dijo a la mujer: ahora tu deseo será para el hombre. Cuando una mujer nace de nuevo, comparte su vida sexual, sentimental, emocional y física con el hombre, pero ella ya no es esclava de ese hombre. Lo respeta, pero ya no depende de él. Son uno en el espíritu. Y si ese espíritu no ha nacido de nuevo, una mujer que ha nacido de nuevo no le cuesta nada sujetarse al varón, así sea el mismo diablo, porque ella está casada con Jesús y Jesús nunca peleó con el diablo. Venga, si nosotros somos la iglesia de Jesucristo y Jesucristo teniendo a Satanás al frente,
¿Por qué no lo encadenó, lo ligó, lo amarró, le colocó llave, candado, le echó cemento, pega todo y lo mandó para los infiernos? Porque Jesús no vino a hacerle eso al diablo. Jesús vino a destruirlo. Y un hijo de Dios no pelea con el diablo. Lo vencemos en el espíritu de la palabra rema. Yo no necesito pelear con el que ya está vencido. ¿Qué falsa enseñanza le han dado a esas mentes ignorantes? ¿Qué falsa enseñanza le han dado a un pueblo? Dios no está buscando hombres que hagan cosas afuera. Dios está buscando los hombres que decidieron revolucionar primero su mundo. Hasta que usted no revolucione su mundo, no podrá revolucionar el mundo de nadie. Primero revoluciona tu mundo con el revolucionador. ¿Quién es el revolucionario de la humanidad? Jesucristo. Y cuando tú colocas a Jesucristo en tu mente, Él revoluciona tu universo. Y llegará un día donde se cumple la palabra, te pararás ante multitudes que todo el mundo dice: ¿de dónde usted habla eso? Enséñenos. Y usted le va a decir: yo no puedo enseñar, pero te voy a traer a donde el que sí te puede enseñar. Entonces mira, la palabra penetra. Y ya el espíritu que toda la vida desde Adán estuvo pegado a emociones, pensamientos y sentimientos que dependen de un mundo externo, ahora se rompe desde adentro. Versículo 21, volvamos a Romanos 7, versículo 21. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Me doy cuenta, ¿sí?, de que aún queriendo hacer el bien, solo encuentro el mal a mi alcance. Y Él nació de nuevo. Quiero perdonar. Pablo decía: voy a perdonar. ¿Y qué era lo que encontraba al frente? Estaba por ahí metido en una montaña que para no tomar trago y no fumar droga ni nada de eso. Y él decía: no quiero tomar. Y en los árboles veía botellas, vicio, mujeres desnudas. Porque no era afuera. ¿Dónde estaba el pecado? Salmo 51:3. Mira lo que dice el Salmo 51:3. Porque yo reconozco, mire a Pablo hablando lo mismo que David, yo reconozco que mi mente está revelada a la vida del Espíritu y mi pecado siempre ¿estará donde? Yo diría no delante de mí, dentro de mí, pero cuidado que aquí hay una profundidad muy grande. Esta palabra a mí me hace libre por los siglos de los siglos. Esta es mi palabra rema y la recibo en este momento. Mira lo que me está diciendo el Señor. Yo voy a irme para adentro, me voy para adentro, me voy para adentro, me voy para adentro. Acabo de entrar y me está diciendo: ahora sí sé dónde estoy yo. Ahora sí me veo. Y yo no estoy en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica. Yo no estoy en la carrera quinta 7127 en un púlpito. No. Yo estoy en un lugar donde siempre delante de mí, desde Adán y Eva, estará el pecado. Si yo no soy consciente de eso, nunca seré libre del pecado. Está dentro de ti. Dentro. ¿De qué sirve irse para un lado, para el otro? Que me voy a cambiar de ciudad. Bueno, si ya es un propósito de Dios, amén. Que me voy de la casa, que cambio de mujer, que cambio de marido. Por eso Jesús dijo: ¿sabes por qué Dios en Moisés les permitió el divorcio? Por sus mentes duras, cerradas. ¿Qué es una mente blanda? Lo primero que reconoce una mente blanda es: tu hogar se destruyó por tu responsabilidad. Pero si yo nunca adulteré. Un divorcio es 50-50, 50% hombre, 50% mujer. Así la mujer nunca haya mirado a otro hombre. Volvamos al capítulo 7 de Romanos, pero miremos desde el versículo 22 al 24. Mira aquí, léalo toda la iglesia en versión Dios habla hoy. El espíritu del hombre nacido de nuevo.
En mi interior me gusta la ley de Dios. El espíritu del hombre nacido de nuevo. 23. Pero veo algo. Si se da cuenta que él ya no mira para afuera. Veo en mí algo. Él ve el reino, entró en el reino, está adentro. Veo en mí en algo que se opone a mi capacidad de razonar frente a la palabra, que es el espíritu. ¿Y qué es? La ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Les presento al alma. ¿De dónde viene la naturaleza del pecado? ¿De quién viene? ¿Pero de quién? ¿De qué ser? De Satanás. ¿Quién está hablando que dentro de él está cuál naturaleza? ¿Y tú sabes cuál es el arma más grande que tiene uno como parte de un ejército para vencer el enemigo? Engañarlo. Hacerle creer que yo no existo. Eso se llama contrainteligencia militar. Y esa es la contrainteligencia espiritual que Satanás utilizó. Tú eres una hija de Dios. Yo ya no estoy en ti. Tranquila. Yo ya no estoy en ti. Por lo cual, si yo no estoy en ti, usted a mí no me puede hacer nada, pero yo lo sigo manipulando. Y como usted con su boca y su razón dice, Satanás no me puede gobernar, ¿no? Y entonces, ¿por qué lleva esa vida tan rastrera? Que no te pueda poseer, amén. Pero ahí está la naturaleza. ¿Quiere que le diga algo así como sinceramente? Era mejor que lo poseyera, porque se daría cuenta cuál es su realidad. Pero ahí con dulcecitos manteniéndolo engañado. ¿O es que ese espíritu no lo acompaña a orar, a leer la Biblia, a todo eso que llaman ayunos? Ahí está, a trasnochar toda una noche, que para vencer a quién, siendo que velar no era trasnochar, velar era tener despierto este cerebro, si no, no tendríamos derecho de dormir nunca. Velad siempre, siempre, como Mr. Bean, colocarnos aquí 2 palitos de fósforos. ¿Qué hace, pastor? Estoy velando. No todo el que tiene los ojos abiertos ve. Y no todo el que está despierto está en la luz. 24. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mí? Espíritu, alma y cuerpo. Eisegesis. A él no habla ahí de que este es el espíritu, alma y cuerpo, pero cuando tú lo interpretas desde el rema, entiendes espíritu, alma y cuerpo. Y le voy a presentar la verdadera guerra espiritual. Versículo 25. Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Venga el doctor Daniel, venga José Miguel. Dentro de la mente sucede esto. Antes de que el hombre naciera de nuevo, solo era guiado por ¿quién? Esto es en la mente. Ay, yo quiero ir a culto hoy. Sí, él viene a culto, pero ay, yo quiero amar a mi esposa, entonces voy hacia allá. ¿Qué hace el pecado? Jáleme, mi hermano, porque usted va para el otro lado. Yo quiero perdonar. Y si yo no tengo de dónde más agarrarme, solo hay una ley, solo hay un pensamiento, siempre me va a llevar. En el nombre de Jesús reprendo a ese demonio. Yo voy a amar a mi esposa, yo voy a amarla, yo voy a amarla. Así lleva la gente 40 años congregándose. Cuando nace de nuevo, ¿qué sucede? Que ya está el espíritu, no me van a descuartizar. Y aquí, esto es lo que sucede en la mente. Mira lo que Pablo dice. Yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero, léalo duro, pero
Mire la verdadera guerra. ¿Ah? Mire, sí, debo someterme, pero en mi idea estoy sometido a la ley del pecado. Estoy sometido. Suelta un momento, Daniel. Acá, ¿qué es lo que viene a hacer el hombre nuevo? El hombre nuevo no tiene que pelear. Colóquese un versículo y usted va a entender cómo él lo vence a él sin hacerme daño a mí. El hombre, primero que todo, quiere vencerlo a él sin haber nacido de nuevo, y con él adentro sigue peleando con todo el mundo afuera. ¿Sí, sí o no que tengo la razón? Sí, sí, señor. Es que es mi mujer, ¿sí o no que es mi mujer? Es ella. Sí. Dios me está hablando, porque yo leo la Biblia. ¿Sí o no que es la congregación la que está mal? Sí, es la congregación. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué me irá a decir el Espíritu Santo? ¿Cierto que es culpa de mi mamá? La culpa es tuya. Dios, ayúdame. El que entendió, entendió. Gracias, doctor. No escuche esa voz. ¿No escucho esa voz? Esa voz si no la escuchas, ¿no? La voz que te dice que eres tú. Pero sí escucha la voz que reprende demonios donde no están. No escucha la voz que reprende al que no debe reprender. Mucha letra que mata, poco espíritu que vivifique. Muy bien. Tome nota. ¿Cómo vivir en victoria? Tome nota. Capítulo 8 de Romanos. Dice así la palabra de Dios. Léanla todos conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Amén. Para mí no hay regalo más grande que este capítulo. Está de memoria completo en mi mente. Vimos de que antes
de uno nacer de nuevo, en la mente uno es esclavo ¿de qué? De un universo, de un hombre viejo, que siempre me va a llevar a lo malo y a culpar a los demás. El hombre viejo nunca va a reconocer. Eso sí, él es especialista en algo, pero no es él. Yo mismo, simbolizado por él, en pedir perdón por todo. Ay, perdóneme, 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 perdóneme. Pero no cambia, porque no puede cambiar. Cuando ya nace de nuevo, entonces dice que empieza la verdadera guerra. Que ya no debo sujetarme a hombres ni a denominaciones, sino a Él. Juan Bautista dijo: es necesario, bájate, que yo mengüe para que Él crezca. Pero hay religiosos que hablan mucho la palabra y menguaron al espíritu, y quien los gobierna es el hombre viejo. La pelea es adentro, no afuera. Versículo 1. Entonces ya naciste de nuevo, ¿sí? Póngale cuidado, ya estoy el hombre nuevo, pero cuando mi mujer me dijo algo, él me aconsejó, pues más churifunflais es usted. Y entonces él me jala de una. Y yo, claro, me la volvió a jugar, ¿no? Ya no culpo a mi mujer, ya no culpo a nadie. ¿Se está dando cuenta? Ya habla uno con él. Usted es Martín, el Martín viejo. Quítese esas gafas. Aló. Él siempre me va a ver mal. Y la persona que me rodea tampoco ha nacido de nuevo. Y al consejero que voy conoce mucha Biblia, pero no ha nacido de nuevo. ¿Qué hago? Pero entonces ya cuando nazco de nuevo, dice que yo vuelvo a cometer errores. Volví a embarrarla. Pero él me jala y dice: ahora ya no hay ¿qué? Condenación. Aunque la embarré, Él ya no es mi dueño. ¿Hay alguien acá? Antes, sí, muy bien. Antes, párate un momento. Antes, aunque no había nacido de nuevo, Él siempre era mi dueño. Pero Él estaba calladito. Vamos para culto, Martín. Vamos allí, Martín. Porque Él no le interesa que yo me entere que Él es el que me gobierna. La astucia número 1 es Satanás. Él no quiere que tú lo delates. Por eso Jesús dijo: ya lo he puesto en vergüenza públicamente. Mentiroso. Usted nunca ha estado afuera. Usted está dentro de mis hijos y ahora ellos son libres. Mentiroso. Pero yo debo estar conforme al Espíritu, no a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró ya de esta ley. Pero no me soltó, porque soy yo mismo. Pero ya me libró. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que Él dice? No temas, yo estoy contigo. Pero es que Él siempre me esclavizó. Muchos años yo estuve en el cartucho. Y Él me dice: No temas. yo siempre estuve contigo. Pero yo bajé muy bajo. Yo hice cosas que... No temas, siempre he estado contigo. Yo ya no te condeno. Por eso esas personas que cuando pecan arman un show, no tienen al Espíritu Santo. Es que pequé, pastora. Ajá. Y el que consuela no lo son los hombres. Alguien que no ha nacido de nuevo, cuando peca, él no está con Dios. Entonces él tiene que ir a buscar reconciliarse con los hombres. Y anda pidiéndole perdón a todo el mundo y quedando bien con los hombres. Y vive uno buscando agradar a hombres. Cuando uno ya ha nacido de nuevo, sí, la ley del Espíritu me libró de esa bendita nada. Y uno simplemente dice: Señor, perdóname. Y si tengo que decirle a alguien, se lo digo: madre, cometí un error, perdóname. Y sigo adelante. Uno no se queda ahí con melosería ni nada. Sigues adelante porque es el Espíritu de Dios. La ley, ¿qué era?
¿La ley qué era? Venga para acá, Isabela. La ley es la que a toda hora me vive diciendo no peque. Pero yo estoy sin haber nacido. No, párese aquí, Isabela. Ella es la ley. Ella es la Torá. No la Toro, sino la Torá. Párese ahí, Isabelita. ¿Y ella a toda hora qué dice? La Torá, ¿cómo dice? No peques, diga. No peques. ¿Sí? ¿Y será que con ella decirme no peque, yo puedo dejar de pecar? Mire, vuelve a decir. No peques. No sea grosero, no diga mentira, no tome trago, no diga esto, no haga lo otro. Eso era imposible para la ley. Ella siendo la ley no puede decirme a mí nada porque ella viene siendo la palabra escrita afuera. La palabra escrita simplemente me decía, oiga, no peque porque va a morir. Y es lo que me hace entender que peco. Pero la ley en sí misma no me puede librar. Pero Dios enviando a su hijo, pero aquí ya no es, ahora viene su hijo. ¿Cómo viene su hijo? En semejanza de carne y de pecado. ¿Quieren verlo? Suéltense un momentico. María, yo voy a ser Jesús, el esperma de Dios me engendra y entro en el óvulo de María. Aquí está Jesús, con el Espíritu Santo y con la naturaleza de María, igual que usted y que yo, con la misma lucha. Por eso María no puede hacer milagros, hermano. ¿Sí? Pero Jesús nunca permitió esto. ¿Cierto que no? Sí. Permítame un momento de locura. Hebreos 5:7, rápidamente. Entonces aquí está Cristo. Miren a Cristo, ¿sí? Antes Jesucristo, ahora Martín. Cuidado. Y Cristo, en los días de su carne, pero usted no nada porque Él está en el Espíritu. Mire, en los días de su carne, atentos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Perdón, ¿él sabía que iba a morir o no? ¿Será que estaba clamando para que no muriera en la cruz? No. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál muerte hablaba él? Escúchame, si Jesús en algún momento hubiera sido jalado totalmente por él, salirse de la alfombra era salirse del reino. Tal parece ese versículo que Jesús estuvo así. ¡Padre! Por eso Él es el único que te entiende, porque Él sabe que es estar ahí. Salga de su religiosidad. Sino que venció Él. Si Él no tuvo todos los deseos que yo he tenido y usted ha tenido, ahí hubo un momento donde Dios le dijo al Espíritu, suéltalo un momentico. No, sin soltarlo, déjalo porque si no Él no va a clamar a mí por ellos. Porque si Jesucristo no venció en Él el deseo del homosexualismo, la humanidad está muerta. Y hombres y mujeres son lesbianas y homosexuales, porque el único que venció a ese espíritu fue Él, no ningún hombre. Y lo tuvo que vivir. Que nunca lo practicó. Nunca. Sí, Él fue oído. Vuélvete a Romanos, no se me vayan de ahí. Volvamos a Romanos. Y miran Romanos, ¿vamos en qué versículo? En el 3. Sí, vamos al 4. Entonces, ¿para qué mandó a Jesús? El reino de Dios es esta alfombra, salte de ahí. ¿Sí? Ahora aquí está Martín. Jesús ya murió, resucitó. Y yo he estado siempre afuera. ¿Sí? Cuando yo nazco de nuevo entro al reino, pero conmigo entra Él, porque soy yo. ¿Sí o no? ¿Para qué Jesús se hizo hombre y vivió todo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en mí. Todo lo que hay en el reino ahora viene para mí, porque ya no voy a andar conforme a la carne, aunque la carne está ahí, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo lo voy a hacer? Versículo 5. ¿Cómo es que piensa Martín viejo? El viejo Martín, ¿cómo piensa? Al viejo hombre. ¿Cómo piensa?
A ver, mándeme pensamientos, mándeme pensamientos. Esto está en mi mente. Eso no perdone. Así le siguen dando reconocimiento, le traen cositas, así está bien. ¿Cierto que sí? Sí, Es que me la jugó, me la hizo dura, yo tan bueno, ¿sí o no? hágale lo mismo. ¿Cierto? Ay, pero me da miedo con Dios. No, Él es amor. ¿Cierto? Mucho hijo de madre ese. O puede estar, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Podía estar viendo una película en este momento. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué tal un partidito de micro? ¿Usted qué es lo que más piensa? Entonces, el que piensa, el que es de la carne, que se la pasa pensando a toda hora. Aunque yo puedo, hermano, vengo a predicarles, ¿Con la misma? vengo a esto, vengo a lo otro, y habla muy bonito, pero en la carne. Pero el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas del Espíritu? Vamos a confirmar el versículo de la Biblia. Juan 6:63. Mira lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted tiene un versículo de la Biblia, tiene la palabra de Jesús, ya no es logos, ahora es rema, y eso te da vida. Cuidado, usted puede tener aquí buenos pensamientos y estar en la carne. Esto es ligas mayores, ¿no? Usted puede estar aquí pensando cosas bonitas, porque el ocuparse, mire, entonces, habiendo nacido de nuevo, si me ocupo más de lo que me dice el hombre viejo, ¿qué viene a mi vida? Llamado ya a vida, ¿qué viene a mi vida? ¿Y qué va a vivir mi mujer y mis hijos? Consecuencia. Ajá. Porque el ocuparse del espíritu es Vida. ¿y qué es? Paz. Entonces, aunque el hombre viejo me diga una cantidad de cosas y afuera esté sucediendo una cantidad de cosas, yo estoy aquí en paz y estoy en ¿qué? En vida. Y los que meditan la palabra pueden dar testimonio de esto, que es verdad. Digo verdad en Cristo, no miento. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Ellos dos ¿qué? Son enemigos. ¿Sí? Porque él nunca se puede sujetar a él. ¿Sí? Ni tampoco puede. Él nunca. Yo en el hombre viejo nunca me voy a sujetar. Cuidado con esto. El alcohólico podrá dejar de tomar alcohol, pero si no nació de nuevo, nunca se sujeta a Dios. Usted puede volverse una persona muy social, muy cultural, pero si no nació de nuevo, nunca se sujeta a Dios. Y siempre Él va a estar ahí, como ese enemigo de Él. ¿Qué es lo que quiere Él? Aún con argumentos bíblicos, te va a predicar esa palabra de tal manera que te aleje. Pero ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, salte un momento. Los hombres se inventaron aquí en la tierra. Esto simboliza el reino de Dios. Falsos reinos de Dios, donde mucho creyente manipulado por el hombre viejo está seguro que por estar en un lugar con una membresía de una denominación y siguiendo a un hombre, están en el reino de Dios. Y este sí que le fascina obedecerle a hombres. Cuidado con esto. Es el típico religioso. Pastor, ¿qué quiere? ¿Dónde va? Pastor, le limpio los zapatos. Pastor, va a ir para el baño. Lo ayudo, pastor. Lo visto, pastor. Lo desvisto, pastor. Durmió, pastor. No durmió, pastor. Son unos lambones. Porque el hombre viejo es un lambón.
El hombre nuevo, cuando tiene que decirle a usted algo, se lo dice en la cara. Ay, usted no tiene amor. Mire quién está hablando, el amor mismo. Versículo 10. Pero si Cristo está en mí, mire, Él está ahora en mí. Mi cuerpo está muerto. Aquí siempre va a estar muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu es el que vive a causa de la justicia de Dios. Miren esta guerra tan tremenda, hermano. Siempre va a estar ahí. Siempre. Despierta, iglesia. Y si el espíritu de aquel, entonces quietos, váyase para allá. Hay personas que por haber vivido en el pecado, el cuerpo se les enfermó. Cáncer, úlceras, diabetes, porque Él siempre los guió. Usted no tiene que traerle plata a ningún ministro ni a ninguna denominación. Venga para acá. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está ahora en mí, Él que levantó de los muertos a Cristo Jesús, aunque la naturaleza pecaminosa siga ahí, pero ya no me gobierna, le da vida a los miembros de mi cuerpo físico. ¿Qué le da vida? A los miembros de mi cuerpo físico, ¿cómo? Le da agua, le da palabra. Yo estoy obstruido, yo estoy tapado, y aquí lo único que me da es Coca-Cola. Él me da. Ya no tengo sed. La Coca-Cola siempre te va a dar sed. ¿Qué está diciendo el Señor? Que eso es consecuencia de haberle obedecido. No le eche la culpa ni a la Coca-Cola. Venga, la Coca-Cola está afuera. ¿Por qué se la toma? ¿A quién le gusta Coca-Cola? ¿Qué quiere tomar hoy al almuerzo? Coca-Cola. Pero cero. Hay una 350, ahora 0 dulce. Cero dulce. ¿Pero qué le dice él? ¿Que tome qué? Agua. Un jugo natural. Hay una 3 litros rebajadita de precio. No, me voy con esta. ¿No es que me dura para toda la semana? ¿Quién está entendiendo? Aplíquelo a toda la vida así. Entonces cuando el Espíritu Santo cójame, ahora abráceme totalmente. Sigue la naturaleza ahí, el pecado sigue ahí, pero Él ¿qué hace? Sana mi cuerpo. Permítame un momento de doctrina saludable. Pablo fue enfermo de los ojos. Tito y Timoteo tuvieron enfermedades físicas. Hay cosas que deben ser parte del proceso de vida. Entienda por el Espíritu, por favor. Y aparte de la naturaleza, ¿sí? Dice que había un aguijón. ¿Qué era el aguijón? ¿Qué será el aguijón? Tenía enfermedad así física. Venga, Edwin, rápido. El aguijón era alguien así de grande, ¿sí? Y que se lo mandaba cuando él predicaba mucho. ¿Y qué hacía el aguijón? ¿Qué hacía el aguijón? ¡Ay! Señor, quítame este aguijón. Aparte de la naturaleza, aparte de la guerra espiritual, aparte de Pedro, aparte de todo, mire, quítame el aguijón. 3 veces te he dicho que me lo quites. ¿Y qué le contestó Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Aguijón, hombre viejo, enfermo de los ojos. Y Dios dijo: más poder hay en el que ahora vive en ti que en el mismo diablo y hombre viejo. Y esos cristianitos de chocolate que diga conmigo, esto es pa' berracos. ¿Sí o no? Muy bien. Sigamos, quédese ahí aguijón, porque Pablo vivía con el aguijón. ¿Sí? Uy, ¿cómo así? Pablo, que nació de nuevo y vivían 3 en él. El hombre viejo, el aguijón que venía de vez en cuando, pero estaba ahí, y el hombre nuevo. ¿Cuántos vivirán con usted
y sea sincero. Si hay voluntad de Dios con un propósito específico, Dios, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, aquí y ya, sana tu enfermedad física en el nombre de Jesús. Dios, en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo, para gloria de Él, hoy ha sanado enfermedades aquí en la iglesia y allá en su casa. Nunca vaya a atreverse a decir que fue un hombre o que por la palabra, nada. Mire, no es palabra de hombre. Mire. Y en la medida que usted empieza a pensar más, ¿qué es el Alzheimer? Esta es la mente normal. Háganse un momento allá, Gijón y Espíritu Santo. Esta es la mente normal. El Alzheimer es que usted se la pasó toda la vida pensando como todo el mundo piensa: médico, abogado, odontólogo, cirujano, terapeuta, trabajador, enfermero, anestesiólogo, todo, gana mucha plata. ¿Qué es el Alzheimer? El que de un momento a otro lo sacó, papito, de lo normal. ¿Dónde están las gallinas? Los marranos. Uy, vienen los extraterrestres. Ay, pobrecita la abuelita. Eso es el Alzheimer. Saca de esto. Pues los médicos podrán meterte ahí inyecciones para volverlo como, para que no moleste a los demás. Pero usted ya está perdido por no haber llenado cuando usted podía su mente de la palabra de Dios, aunque el aguijón esté ahí, mi hermano. Mírelo, ahí va a estar. Si usted venció acá, ¿sí? Fortaleceos en el poder del Señor, ¿sí? Y en su fuerza. Estad firmes contra las acechanzas del diablo. Y está ahí fuerte, ¿sí? Colocaos el yelmo de la salvación. Y entonces él me diciendo: ya, yo te salvé, yo te perdoné, ya no hay condenación. Y toma la palabra del Espíritu: vencido estás. Y sigo, pero él no va a comer de ninguno. ¿Usted cree que eso es como uno? Como usted que le echan la madre y sale corriendo. Él no se mueve de ahí. Esa es su naturaleza. Y si usted tiene un ministerio como el de Pablo, mírenle el regalito que le dan. Hágale una toma ahí a la barriguita. ¿Cuántos están acá? Muchos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. O sea, Él siempre me va a hacer creer que le debo algo, porque si le debo algo tengo que irme con Él. El que entendió, entendió. Eso se llama discernimiento espiritual. Él siempre te va a decir: usted me debe esto, usted me debe lo otro. Y si usted ya no es deudor a eso, usted ya no debe nada, diga: ya no debo nada, diga: ya no debo nada. Bueno, la platica que debe sí páguela, sí, hágame el favor. Sí, pero espiritualmente, ¿cómo? No va a estar uno conforme con nada. Ve, el aguijón también tiene revelación. Eso es la deuda, que siempre le falta algo. Usted está debiendo, entonces está uno aquí: ay, tan rico, voy con mi esposa, voy a no sé qué. Y la deuda es que es, ¿cómo sería, aguijón? ¿Cómo sería ahí? No, hermano, camine, sacamos un préstamo, que eso es todo bien. Por ejemplo, en el área financiera, o usted estando con su mujer, ¿cómo sería? Otra vez, pero esa mujer, mire, ya no se porta como yo quise. Siempre va a estar en deuda. No, ya usted no está en deuda con la carne. No desee ser feliz en la carne. Nunca lo será. Porque si vivo conforme a querer ser feliz solo en la carne, ¿qué me pasa? Uy, aquí está lo tremendo. Reciba esta palabra. Estamos terminando. Mas si por el Espíritu. ¿Cómo es que hago morir las obras de la carne? Quietos acá. Cuando usted sepa quién benditos es usted, cuando Dios en su Hijo por el Espíritu Santo le muestre en realidad quién es usted, ¿sabe qué hace uno? Se quita del medio, porque el que lo vence a Él es Él. Vénselo, Señor. Entonces ya no son sus palabras, no son sus emociones, no son sus sentimientos, no son sus obras muertas de acciones.
¿Yo qué saco con hacerle cosas buenas a alguien si no viene del Espíritu? Pero si por el Espíritu yo venzo al hombre y al aguijón que quiere que yo maltrate o venga a hacerle cosas a mi mujer que no son. Por eso un hombre muy melocero, muy gazapero y muy consentidor, muy probablemente no viene de Dios. Si por el Espíritu, ¿cómo es que vence usted el alcohol, que es una obra de la carne? A ver, vamos a Gálatas 5:19. Miremos las obras de la carne. Mire qué es lo que él vence si yo permanezco. Adulterio, ¿con qué se vence? Con la palabra rema del Espíritu. Tú eres santo. Fornicación, Tú eres santo. inmundicia, Tú eres santo. lascivia, que es desorden sexual. Tú eres santo. Ve, pero cuando ese santo le entra por aquí, le sale por aquí, es porque todavía es logos. Perdón, cuando él dice tú eres santo, ¿eso no es palabra de la Biblia? Pero ¿por qué el adulterio se lo sigue jalando? Porque todavía no es palabra rema. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Antes de que esté el Espíritu Santo, Él es el que me tiene convencido. Convénzame que estas 4 cosas son lo mejor para mí. A ver, convénzame. Léalas. Adulterio. ¿Qué pasa? No, pero mi mujer es muy buena. No. Hay una que va a la sede que es más espiritual. El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia es lo que a mí me sirve. Hasta que no venga Él, venga, y en la mente me convenza que eso no sirve, yo voy a ser esclavo. Edwin preguntaba, después de que Él me convenza, ¿Él me podrá convencer? ¿Sí o no? Naturaleza de pecado. Si usted está comiendo más carne, chupe porque puede perder su hogar habiendo nacido de nuevo. Esta es la guerra espiritual. Él me está diciendo adultere y la vieja se me empelota. Pero como a José, si usted ya maduró sin reprender a nadie, Él lo jala para acá. Santidad. ¿Qué saca usted con reprender con la boca si termina en el pecado? Es adentro. ¿Está aquí usted, iglesia? Listo, ¿sí? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué más? 20, mírelo. Idolatría, hechicería. Perdón, entonces la brujería es carne, no demonio. No es espíritu. La enemistad, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, negar a Jesús, ¿sí? Predicarlo mal. Siga, 21. Envidias, matar a alguien, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Quieto acá, y aquí está su respuesta. Espíritu Santo, el que me jala para las obras de la carne. Mire, las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que una cosa es que Él me invite y otra cosa es que yo la practique. Él me puede invitar, pero a mí ya no me jala el practicarla. Ese es el maduro espiritual. Siempre te va a invitar. El que ha nacido de nuevo no lo vuelve a practicar nunca jamás. Yo a usted le predico, si usted quiere vivir, viva. Si no, allá usted, mi hermano. Yo no tengo que andar ni en su casa ni detrás de usted, ni en consejerías, ni que ay, mi hijito oró esta mañana. Ay, bueno, que muchos lo hacen es para que el domingo traigan platica a la sede. Si alguien trae un aporte, es porque es Dios quien lo manda, no los hombres. Amén. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Venga para acá, cójame aguijón, cójame hombre nuevo. Mire, no importa lo que esté pasando, Él, a ver, póngale cojo. Él me dice algo. No siga lo que está haciendo. Y Él me dice algo. Camine, no vayamos al Carmen. Pero si a mí me guía es Él, Yo te la ve.
te redimí y te compré. Soy hijo de Dios, aunque en mi mente ellos dos me van a atormentar siempre. Y Él, tengo el poder, póngale cuidado, para llevármelos a donde el Espíritu debe ir. Y dice la palabra que Dios me da la victoria en presencia de mis angustiadores. Me vieron caer, ahora me van a ver en victoria. Que sé, entonces no va a ser fácil, porque Él y Él conocen mis debilidades hasta la más mínima. Pues no habéis recibido, mira, yo siempre estuve en esclavitud con ellos dos. Yo no recibí el mismo espíritu, porque lo que ellos, suéltame Daniel, lo que ellos producen, aunque afuera me vaya bien, ¿qué es? Miedo. Miedo a la vida, miedo a que todo se me acabe, miedo. Dice, no, yo no te di ese espíritu. El espíritu que has recibido es un espíritu que te adopta, por el cual digo, papá, 70 veces siempre. Siempre. Clame la palabra, no sus sentimientos. Clame la palabra, no sus sentimientos, no sus emociones. Versículo 16, el Espíritu mismo. Entonces mire, ellos me tienen convencido que yo soy una porquería. Yo ya nací de nuevo. Cuidado a esta parte. Yo ya nací de nuevo por la gracia de Dios. Diga, todo es por gracia. Todo es por gracia. Y como ellos soy yo, ellos me tienen convencido. ¿Qué es eso? Que cuando usted no ha nacido de nuevo, mírame acá, uno busca que los demás lo aprueben. Ellos me tienen convencido que yo no sirvo para nada. Y entonces, suéltenme, como están en mi mente, ellos dos siguen al lado. Pero ahora dígame a mí que estoy muy bien, dígame. ¿Cierto? Marta, ¿cómo me vio hoy? Ay, sí. ¿Quién es el que me da testimonio de que soy un hijo de Dios? ¿Ellos o los hombres? Léalo ahí. Y si usted no escucha al Espíritu Santo, por eso es que mucha gente es esclava de pastores. Los falsos pastores predican pura actitud positiva. ¡Tú puedes! ¡Tú! Hermano, yo que vengo a predicarle actitud positiva si esto no es para todo el mundo. Si usted es predestinado, usted sabrá cuál es este camino. Le tengo otro moñito. ¿Están oyendo? Así es el hombre viejo. Aún predicando, aún haciendo uno la obra, vaya donde vaya, él anda con un paquete de dulcecitos. Porque demasiado dulce produce diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que mata al cuerpo dándole dulces, pero mata sus órganos sin que nadie se dé cuenta. Esa es la diabetes física y la diabetes espiritual. Por eso la gente, como dijo Pablo, ahora tienen comezón de oír. Quieren que cada 8 días les abran dulcecitos. Pastor, qué delicia de predicar. Sígame matando. Y si hijos, también herederos. Esta parte es clave. Herederos de Dios. Entonces mi herencia, ¿de dónde viene? De lo que no se ve. Porque Dios es espíritu. Eres rico con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenga plata. Eres rico con toda bendición espiritual. ¿Sí? Y mire, si es que padecemos, ¿qué es padecer? Hálenme. Yo tengo que cuidar esa riqueza que no se ve, que no se contabiliza. Mírela. Y Él es el que me convence, el que me ofrece dinero, plata, fama y poder. Y lo tiene y lo puede dar. Venga y después se arrepiente. Uy, venga, está bueno. Uy, después me arrepiento. Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. Esta es la realidad. Una canita al aire. Así es la realidad del cristiano. Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. ¿Qué saca con el pastor llamarlo por teléfono, visitarlo? Si usted no hace sino escuchar
a los demonios que lleva adentro. ¿Cierto? Por ahí va bien. ¿Ve? ¿A dónde más? Continuemos adelante. Vamos. Y él le da cosas afuera para que sus ojos carnales digan, va bien. El que entendió, entendió. Versículo 18, gracias. Pues tengo por cierto, léalo toda la iglesia, fuerte. Listo, iglesia, si es que son la iglesia de Jesucristo. Yo tengo que predicar esto con claridad. Hablo a la iglesia, los que me ven allá y los que están acá. Usted hoy está sufriendo por cosas afuera o por esas cosas adentro. Sufrimos por cosas afuera y por cosas adentro. Pero yo te voy a decir algo, iglesia. La aflicción verdadera no es por lo que enfrentamos afuera. Podrá morirse un familiar muy querido. Podrá venir por algún momento alguna situación trágica y desastrosa. Pero yo te voy a decir algo. La verdadera aflicción es cuando dentro de nosotros el hombre viejo, el hombre de pecado, no solo nos lleva a nosotros, sino que en nuestras propias narices vemos cómo se puede llevar a los que Dios nos dio. Lo que más ama a Dios es sanar a sus hijos. Y Él no niega la sanidad del cuerpo ni la salvación del alma. Entregó a su Hijo para ello. Pero hoy cara a cara podemos decirle, más que sanidad, es salvación. Pero con la salvación recibo la sanidad. Vas a cantarlo conmigo. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.